mi responsabilidad, mi rol dentro de esta institución, tiene un término, tiene un peso importante que es la epistemología. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el contenido que desarrolle para ustedes y todos los módulos que voy a dar yo para ustedes tienen un enfoque particular, en donde más allá del marco jurídico y más allá de hablar de la tecnología, vamos a hablar de cómo pensamos, por qué pensamos lo que pensamos, cómo piensa un ser sintético, cómo piensa un algoritmo y cómo nuestro propio proceso de pensamiento es la clave para el correcto resultado de la inteligencia artificial. Entonces, bien, vamos a acceder a la clase. Les estoy compartiendo esta pantalla que, por cierto, es la página web. Si ustedes entran a Bianjo Escalera, así se escribe, lo estoy señalando acá arriba, bianjoescalera.com, van a encontrar la página y, bueno, pues se va a ver más o menos así. Y en la parte de abajo van a encontrar el apartado de ideas en movimiento, clase de y aplicada, introducción al prompting. No es indispensable que ustedes abran la página web, yo les voy a proyectar en pantalla. Sin embargo, si ustedes quieren acceder a este material en cualquier momento, son absolutamente bienvenidos. Ahora bien, para esta clase vamos a primero revisar, tenemos 28 asistentes, 29 asistentes, perfecto. Vamos a dar ahora sí por aperturada, con visto bueno de nuestro director Iván. No sé cómo va nuestro equipo de Honduras y si el Perfecto, equipo de alguna otra delegación está pendiente de entrar. perfecto, estamos completos por el momento. Proceda y muchas gracias por nuestro fellow en epistemología. Muchísimas gracias. Excelente. Bien, indispensable. El día de hoy vamos a trabajar con IA, sí, pero sobre todo vamos a trabajar con heurística. ¿Qué es la heurística? Es este proceso de pensar. ¿Alguna vez escucharon la de eureka? Una expresión de, tengo una idea brillante, tuve una eureka. ¿Qué es la eureka? La eureka es el punto clave en donde de repente la mente encuentra esa idea fascinante y dice, soy un genio. La eureka viene de este término que es la heurística. La heurística es el ejercicio que hacemos de procesar información y conocimiento. Ahora bien, lo que vamos a trabajar hoy es la heurística. Para empezar, la heurística propia, o sea, vamos a empezar a cuestionar cómo pensamos nosotros mismos para después empezar a cuestionar cómo piensa la inteligencia artificial y cómo tengo que hablarle yo para que entienda mi estructura de pensamiento. Así es que bien, parte fundamental para la clase de hoy va a ser pluma y papel. Pluma y papel. Así es que dense un minutito, vayan por su libreta, vayan por su pluma, en lo que voy platicándoles y narrándoles la estructura del programa, la clase de hoy. Eh, es indispensable, ¿por qué? Porque vamos a descubrir que para generar una estructura semántica, para darle una instrucción a una inteligencia artificial, debemos antes ordenar nuestra estructura mental. Y la estructura mental nos pertenece a nosotros. Hay un término que se llama soberanía cognitiva. ¿Qué quiere decir? Que es un territorio soberano, es un territorio que me pertenece a mí. Mi mente no la voy a sustituir por el ejercicio de que una tecnología piense por mí. La soberanía cognitiva, es decir, yo defiendo mis facultades para pensar. Así es que bien, primero vamos a fortalecernos en términos de heurística y de metacognición. Metacognición es ese mismo término, ¿no? Cuestionar lo que está más allá del pensamiento evidente. Espero ya todos tengamos entonces pluma y papel, ya hayamos encontrado en dónde escribir. Y lo primero que vamos a hacer es elegir una herramienta. Vamos a dejar nuestra pluma y papel aquí al lado, lo vamos a usar dentro de pronto, y vamos a elegir una herramienta de IA con la que queramos trabajar y le vamos a escribir un prompt para aprender a promptear. Pónganlo como ustedes quieran. Desarrollame una clase para aprender a promptear, enséñame ingeniería de prompt, quiero aprender a diseñar prompts correctamente. Lo que ustedes quieran, con sus palabras, escriban en esa ventana de texto su prompt. ¿Cómo le pedirían ustedes a una inteligencia artificial que les enseñe a generar prompts? Vamos a darnos unos segunditos para que lo escriban. No tiene que ser muy largo, tiene que ser lo que ustedes usualmente tarden o se extiendan para escribir un prompt cuando utilizan una inteligencia artificial. Es una instrucción simple, la herramienta que ustedes quieran, puede ser GPT, Cloud, Gemini. Y lo primero que vamos a preguntarnos es, ¿qué escribiste y desde dónde lo escribiste? Si tú lees el prompt que acabas de escribir, ¿con qué palabra empieza? ¿Es un verbo? ¿Es un indicativo? ¿Es una solicitud?
¿Cuál fue la primera palabra con la que hiciste esta solicitud a la IA? Y esta palabra, ¿qué dice de tu intención? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estaba buscando tu subconsciente al elegir esa palabra? Si decimos diseña, le estamos diciendo que piense en una estructura y desarrolle su propia estructura para construir algún marco lógico en donde nosotros podamos aprender. No le estoy pidiendo directamente que me enseñe, sino que diseñe. O en su lugar, si lo que yo le puse fue enséñame, entonces tal vez me estoy saltando el proceso de diseño del aprendizaje. Y lo que estoy buscando yo es este resultado inmediato de que yo quiero absorber, ¿no? Este ejercicio es muy particular, vamos a regresar a él. Ahora, ese prompt vamos a dejar ahí. Si lo enviaron, si no lo enviaron, si se quedó escrito, si ya le dieron enter, no pasa nada. Vamos a dejarlo ahí, lo vamos a guardar y va a ser como nuestra cápsula de tiempo. ¿Ok? ¿Qué es el prompting? Si lo vemos de la forma base, podríamos decir que es una instrucción que escribes para lograr un resultado. Es una indicación que tú le das a la inteligencia artificial. Este prompt lleva una ingeniería, pero en términos simples, en términos sencillos, es cómo le dices a la IA que haga algo. Ahora, en términos epistemológicos, diríamos que es una externalización de la estructura mental. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú redactas un prompt, lo que estás haciendo es sacar de tu mente lo que buscas, lo que deseas, lo que estás queriendo lograr. Y al sacarlo de aquí, la única vía para que esto que estaba en tu mundo, que diría Immanuel Kant, tu mundo noumeno, tu mundo mental, la única manera de sacar esto y colocarlo con nuestro nuevo amigo la inteligencia artificial es a través del verbo, es a través de las palabras. Entonces, podríamos decir que el prompt, en términos mentales, epistemológicos, es el puente que hay entre lo que hay dentro de mi cabeza y lo que entrará a la cabeza de la IA. ¿Ok? Podemos entonces comprender que este output, este resultado, lo que nos va a entregar la inteligencia artificial, en gran medida va a ser tan bueno como el input, como el prompt que nosotros le estamos dando. Según la calidad de lo que hay en nuestra mente y qué tan fiable sea el verbo con el mundo noumeno, o sea, cómo logramos transmitir mediante palabras lo que hay dentro de nuestra cabeza, según así de claro lo tengamos nosotros y sepamos transmitirlo, así de claro tendremos un resultado. ¿Cuántas veces no les ha pasado que se dan vueltas una y otra vez porque le pidieron algo a la IA y la IA no entiende? Y es que la IA le pido una cosa y no la hace. O le pido que genere esto y me dice que va contra sus políticas, pero no tiene nada que ver. O le pido que genere esto otro, pero me pone un error. Y le digo, corrige el error y me pone otro error y ya no corrige el primero. Y es un dolor de cabeza. Pero mi pregunta es, ¿hasta dónde podemos curar el contenido que nos entrega la IA si antes curamos el contenido que hay en nuestra mente, en nuestra cabeza? La primera gran pregunta es, ¿estás usando una muleta cognitiva para ti mismo? O sea, tú le estás pidiendo a la IA que piense por ti. ¿Tú crees que la inteligencia artificial tiene la sensibilidad, la intuición, la sabiduría, la experiencia para que en sus servidores piense como si fueras tú o que piensen mejor que tú? Eso lo vamos a ir trabajando el día de hoy, porque la IA no debe de ser nunca una muleta mental, una muleta cognitiva. ¿Qué quiere decir? No debemos delegarle a que la IA piense por nosotros. Primero nosotros pensamos, primero nosotros construimos los marcos mentales de nuestra propia mente para saber entonces cómo le voy a dar la indicación a una inteligencia artificial de que genere aquello que yo estoy buscando. Entonces, aquí rompemos un paradigma. El prompting ya no se trata directamente de la ingeniería, de la semántica, o sea, de las palabras que utilizamos para darle la instrucción, sino tiene que ver con marcos heurísticos, marcos mentales. Así es que vamos a usar la IA para resolver lo que ya pensamos, nunca para que la IA piense por nosotros. Les pido me confirmen, por favor, si pueden leer de forma cómoda el contenido que hay en la pantalla o si necesitan que lo haga más grande o hay algún inconveniente por ahí en los comentarios, por ahí donde está arriba. Eh, ahora, pasamos a la anatomía del prompt. ¿Qué pasa cuando hacemos nosotros una disección imagínense que están en una clase de biología y vamos a disecar una rana?
Tienen ahí el cuerpo, las patitas, la panza, la cabeza, los ojos, y le meten un bisturí y ven cómo está por dentro. Y empiezan a ver de repente cómo funciona su sistema digestivo y dónde está el corazón y cómo funcionan sus arterias. Lo que vamos a hacer con esta anatomía del prompt es exactamente lo mismo. Vamos a disecarlo y lo vamos a abrir. Cuando nosotros generamos una frase, una oración, y creemos que le estamos dando una instrucción a la IA, muy probablemente lo que estamos haciendo es dar por hecho que un solo cuerpo de texto es en realidad la instrucción final, cuando deberíamos de dividirlo en las diferentes secciones que lo constituyen. ¿Cuáles son estas secciones? Son 4 primordiales. Primero, la instrucción en sí misma. La instrucción es la dirección. ¿Cómo lo instruyes? La instrucción quiere decir que tú le vas a enseñar, a través de la frase que escribas, el comportamiento que debe asumir y la dirección en la que debe ir. Ahora, tenemos por ahí un micrófono abierto. Entonces, en esa instrucción, ¿sabes tú en realidad qué es lo que quieres? Cuando tú llegas a dar la instrucción a la IA, tienes preconcebido el resultado que buscas lograr. ¿Conoces el punto de entrada y el punto de salida? ¿O entraste viendo qué te arroja la IA para ver qué sacas? Eso es muy diferente. Ahora, la vaguedad, qué tan vagos seamos nosotros en esa instrucción, es un síntoma de la vaguedad del propósito. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo quiero generar un análisis del nuevo marco regulatorio de la inteligencia artificial en México. Y le digo a la IA, genera un análisis del nuevo marco regulatorio de la inteligencia artificial en México. ¿Qué creen que logremos? Probablemente lo que va a pasar es que haga un scrapping, entre a la web, saque la información de primera mano y nos la arroje, nos la vomite. Es una introducción, bueno, puede ser. ¿Es una instrucción correcta? Si no tenías ningún contexto, puede ser. Pero vas a formar tu criterio en función de lo que te arroje una instrucción tan vaga. ¿Qué criterio vas a desarrollar? Un criterio igual de vago. Entonces, si no existe, si no antecede un propósito de gran claridad, la instrucción será vaga y por lo tanto nuestra capacidad de pensamiento será vaga. Ese es el alma primera del prompt. El segundo factor es la información de fondo. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le pida como un responsable en procesos heurísticos de un centro de investigación el análisis del nuevo marco regulatorio, a que un estudiante de derecho que está enfocado en asuntos de protección de datos e información haga el análisis. Este contexto en donde nosotros le explicamos a la inteligencia artificial por qué lo estamos buscando, desde dónde, de dónde proviene nuestro interés, nuestra curiosidad, nuestro objetivo, de dónde viene. Este contexto que hay alrededor es fundamental. Entonces, tenemos el alma, que es esta instrucción. Si tenemos un propósito claro, tenemos el alma bien definida. Y después tenemos el contexto, que es qué rodea este propósito, de dónde viene, por qué lo buscamos. Ahora, necesitamos comprender cuál es el formato en el que queremos recibir el resultado. ¿Qué esperas? ¿Una foto? ¿Un set de puntos clave? ¿Una tabla comparativa? ¿Un análisis? ¿Un reporte? ¿Un brainstorming? ¿Un pensamiento convergente? ¿Tú qué estás esperando que te dé la inteligencia artificial? Recuerda que hicimos un primer prompt que va a ser el sujeto de este análisis, ¿no? De este escrutinio de su anatomía. Entonces, si nosotros entendemos el formato, sabemos que le estamos pidiendo una tabla comparativa o una lista de puntos. Cada uno tiene su propósito y su porqué. ¿Cómo sé cuándo es cuál? Depende de la claridad que tengas en tu propósito, que es el fundamento de la instrucción. Y, no menos importante, las restricciones. Hay que tener claro qué es y qué no es. Entonces, si nosotros no le decimos a la IA que no quiero que me dé, lo que vamos a recibir va a ser lo que la IA quiera. Entonces yo le digo, hazme un reporte, no es lo mismo decirle, hazme un reporte de 2 cuartillas donde expliques a detalle el marco regulatorio con los términos que son recién añadidos a la Constitución, a que le digas, explícame los fundamentos sobre los que se desarrolla el nuevo marco regulatorio. ¿Qué quiero y qué no quiero?
Si tienes claras las delimitaciones del proceso cognitivo, entonces puedes guiar esa línea de pensamiento. Pero primero debes tomar la práctica de tu propio pensamiento. Restringe el marco en el que tu mente va a operar. ¿Ok? Aquí les pido, somos más de 36 personas. Necesito saber si vamos al día, si hasta aquí hay alguna pregunta que quieran hacer. Dejen una mano arriba, algo. Ok. Felicitaciones, muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias. Bien, entonces ya comprendimos cómo se compone el cuerpo, la anatomía de este prompt. Bien, si tenemos clara cuál es el alma, o sea, el propósito, cuál es el cuerpo, o sea, el contexto, si tenemos claro el escrutinio de qué es lo que va a delimitar lo que es y lo que no es el resultado y el formato en el que lo queremos recibir, entonces podemos pasar a navegar las técnicas diferentes. Por ahí tengo por así decirlo. Listo. Entonces, vamos a explorar. Recuerden que lo fundamental es entender esta clase de prompt como una clase de heurística. Primero vamos a analizar nuestro propio pensamiento para tener un mejor resultado con la inteligencia artificial. Ahora, lo que nos proponen a nivel técnico para un ejercicio, una construcción de un prompt, son estos 4 métodos que en realidad se conocen con las letras que están en gris. El zero shot, el few shot, el chain of thought, el role prompting, pero yo quiero dejarles una nueva forma de ver esas técnicas. Si ustedes entran a cualquier IA, le meten el prompt que hicieron al inicio, probablemente les va a decir que existe esa técnica, pero comprenderlo desde la sensibilidad de un ser humano es muy diferente al resultado que te dará cualquier instrucción de una máquina. Así es que yo voy a hacer una comparación entre los marcos heurísticos de cómo pensaban estos grandes, grandes seres humanos, Sócrates, Feynman, Holmes, Sherlock Holmes, que bueno, en realidad viene de el Sir Conan Doyle, pero el personaje de Sherlock Holmes, Carl Jung. Bien, entonces, si nosotros arrancamos con el más básico, lo que se le conoce como el zero shot, ¿qué quiere decir? Cero, no hay nada. ¿Qué hacía Sócrates? Sócrates lanzaba una pregunta. Sócrates lo que hacía era, a través de los silogismos y de múltiples comparaciones de ideas y bueno, sí, de cadenas lógicas, podríamos decir, arrojaba una pregunta a su grupo, una corriente de pensamiento que se le llama los peripatéticos, que es los que piensan mientras caminan. Iban caminando y de repente les preguntaba, ¿es correcto entonces que la voz del pueblo caiga por encima de los hombres de los gobernantes? No había más contexto. Solamente era un shot, solamente era un tiro. Una pregunta bien formulada, pero prácticamente sin contexto. Presenta un objetivo claro. El objetivo es la reflexión. ¿Es correcto qué? Y una instrucción precisa. Ahora, si tú confías en que la pregunta por sí sola va a activar la respuesta correcta, podríamos trabajar entonces con el método socrático. Cuando nosotros vemos un camino claro y tenemos nosotros la lucidez de desarrollar una dirección precisa, esta puede ser la técnica correcta. Ahora, ¿se acuerdan que les dije que quería que tuviéramos papel y pluma a la mano? Espero que todos tengamos papel y pluma a la mano. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Quiero que ustedes, mediante el método socrático, construyan este prompt. En el papel van a escribir una sola instrucción o una sola pregunta bien formulada, casi sin contexto, con un objetivo claro y la instrucción precisa. Vamos a darnos 10 segunditos para lograrlo. Bien. Entonces, nosotros ahora tenemos la posibilidad de abrir un abanico, lo que se le conoce, o se le podría aceptar de cierto modo como un pensamiento divergente. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un nodo de entrada muy pequeño y la respuesta puede cubrir un espectro muy amplio. Entonces, nosotros estamos tirando un pensamiento que puede tener divergencias entre múltiples perspectivas, análisis, etcétera. El método socrático lo que nos da es un punto de partida, un punto clave de entrada, pero abre un panorama y un abanico de posibilidades para que nos responda. Siguiente método.
se le conoce a nivel técnico en el prompting como a few shot, o sea, algo, un poco de. Nosotros lo vamos a estudiar a través del método Feynman. Si por aquí alguien está en academia, si alguien es docente, si alguien tiene gustos por el atletismo mental, seguramente conocerá el método Feynman. Feynman lo que dice es, si quieres aprender cualquier cosa, lo tienes que reducir al mínimo esencial y ese mínimo esencial tienes que trabajarlo por refuerzo. Tienes que comprender lo que es y lo que no es. Si tú logras tomar un tema, por complejo que sea, y puedes sintetizarlo en su esencia, entonces has avanzado el 80% del aprendizaje. Lo que vamos a hacer nosotros a través del método Feynman es reforzar el output esperado a través de los ejemplos. Vamos a demostrarle lo que sí queremos para que cuando nos entregue el resultado se parezca a este ejemplo que nosotros le dimos. El método Feynman va a hacer simplificar la explicación y organizarla con analogías. Vamos a mostrar que sí y que no. Entonces vamos a dejar que el algoritmo, al estudiar los ejemplos que le estamos dando, pueda reconocer un patrón y diga, ah, ya entendí. ¿Cuándo me sirve el método Feynman? Cuando yo no tengo muy claro el marco de pensamiento y entonces requerimos que el mismo algoritmo detecte cuál es el patrón del objetivo al que nos dirigimos. Entonces, supongamos, yo soy neófito absoluto de las proteínas para nutrición porcina, por ejemplo, ¿no? Es un tema de ganadería. Y en la ganadería hay suplementos para que el ganado vaya tenga diferentes tipos de resistencias al ambiente. Y es un tema del que yo no tengo la más remota idea. Pero me pidieron que desarrolle, vamos a decir, una clase de prompting para gente que se dedica a eso. Pero como yo no tengo mucha idea, yo no conozco, entonces voy a utilizar el método Feynman. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reducirlo a la esencia y esa reducción la voy a repetir a través de analogías y ejemplos. Me doy a entender. Mi prompt sería algo así como, desarrolla un marco de ideas para dar conferencias a la industria de suplementos de nutrición porcina. Esa es mi instrucción central, esa es mi reducción absoluta. Luego le voy a dar ejemplos. El resultado sería equivalente a cuando el dueño de Nvidia presentó su última tecnología al sector de diseñadores. O cuando el presidente de Estados Unidos tuvo que explicar los nuevos esquemas arancelarios a su gabinete. O sea, me explico, estoy dándole lo que se le conoce creo que es en Yale, el modelo en T. Estamos dándole un primer asunto, que es tema arancelario, y un segundo asunto, que es gabinete. Un primer asunto, que es el tema de nutrimentos para porcinos, y un segundo asunto, que es conferencia de prompts. Entonces, a través de esta analogía de cómo otros han tenido un reto similar, como nosotros no entendemos lo que hay de por medio, le damos estos ejemplos que hay en nuestra cabeza y dejamos que el algoritmo detecte los patrones con los cuales va a decir, ah, ok, cuando el presidente de Estados Unidos tuvo que traducir la complejidad macroeconómica para el gabinete, pues habrá tenido que hacer ABCD. Cuando el CEO de Nvidia tuvo que explicar una tecnología tan compleja a una industria que es no tecnológica, tuvo que hacer ABCD, cosas que tal vez ustedes y yo no estamos detectando en primera instancia, pero el algoritmo los va a detectar por nosotros. Entonces, siguiente ejercicio, vamos a escribir en papel, en nuestra hojita, vamos a hacer una línea divisoria y en esa línea divisoria vamos a poner nuestro prompt. ¿Cuál sería su reducción absoluta? Recuerden ustedes que el prompt inicial de nuestro ejercicio es que les diseñe una clase para aprender prompting, ¿no? Entonces, hagan su reducción absoluta y después un ejemplo. Como si tuvieras que enseñarle tal cosa a un niño de tal edad. Como si tuvieras que explicarle tal cosa. Ustedes desarrollan sus propios marcos. Vamos a arrancar y tenemos 20 segundos a partir de ahora. Vamos sumando entonces este método Feynman. Nos quedan 5 segundos. Yo sé que el tiempo corre más rápido de lo que nos imaginamos, ¿eh? Siempre pasa. Y 25 segundos. Espero hayan tenido oportunidad de escribir varios ejemplos.
Este es nuestro método Feynman, lo que a nivel tecnológico se le conoce como the few shot. Vamos a pasar a uno de mis favoritos y de los que yo más utilizo. Em, Hay algo que me encanta, voy a hacer aquí una acotación. Parte del autoconocimiento que implica descubrir nuestros marcos heurísticos tiene mucho que ver con estudiar cuáles son los fenotipos cognitivos de nuestra personalidad. No me voy a ahondar mucho en esto, pero les voy a compartir a través del centro de investigación y de sus canales oficiales un enlace para que ustedes puedan hacer un test psicométrico en donde a través de una metodología originalmente desarrollada por Carl Jung pueden descubrir a través de 4 estadios cómo su mente procesa la información que hay del mundo hacia ustedes y de su interior al interpretar el mundo. Es algo precioso, es un regalo de autoconocimiento que vale mucho la pena. Ahora, por ejemplo, a través de esta herramienta, yo sé que yo tengo un fenotipo que es el ENTP. Cuento corto, le llaman el innovador. Y es una persona que no puede con la rutina, no puede con lo que es absolutamente lineal. Es una mente que conecta entre muchos puntos y busca patrones, ¿no? Entonces yo sé que mi cadena lógica no siempre es lineal. Hay personas que anteponen los sentimientos y la sensibilidad a lo racional y solamente trabajando lo emocional pueden llegar a un nivel de raciocinio más crudo. Hay personas que todo lo contrario, que ignoran los procesos emocionales, se van directamente a lo racional, pero sin darse cuenta se ven afectados de manera subconsciente o directamente inconsciente por sus emociones. A esto le llamamos cadena de pensamiento, a chain of thought. El método holmesiano, que es prácticamente lo que hacía nuestro personaje favorito, Sherlock Holmes, es el razonamiento por inferencia. ¿Qué hacía él? Deducir. Si sucede esto, tiene la consecuencia de esto otro, por lo tanto provoca aquí, y el resultado más probable será el siguiente, ¿no? Y es una cadena de pensamientos. Cuando nosotros vayamos a resolver una tarea muy compleja, cuando queramos que la inteligencia artificial nos ayude con algo que realmente sea complejo, necesitamos proveerle de una estructura más sólida, un cuerpo heurístico, ¿qué quiere decir? Todo lo que se involucró en mi mente para comprender el problema es la materia prima fundamental para obtener el resultado. Em, Voy a desanclar, bueno, no importa. Eh, Vaya, tenemos entonces este razonamiento por inferencia que nos ayuda a crear las cadenas lógicas. Entonces, la mejor manera de generar un prompt es explicar el problema, cómo viviste tú el reto por el que llegaste con la guía. Vamos a hacer de cuenta que aplicamos el mismo ejemplo anterior, ¿no? Necesito desarrollar una clase de prompting para el sector de nutrición porcina. Es una locura, muy complicado. ¿Cómo llegué ahí? Ah, bueno, pues resulta ser que conocí a un granjero cuando viajé a Mérida, que me dijo que los cerdos padecen un problema de estrés hídrico y por el calor, y etcétera, y empiezo yo a contarle la cadena de pensamiento que fundamenta el problema que queremos resolver. Entonces, el sistema de la inteligencia artificial es capaz de llevar un razonamiento inferencial de la cadena lógica. Entonces, la IA puede inferir. Si esto viene de una conversación con un granjero, probablemente el nivel de desarrollo de una clase de prompting tenga que incluir su primer contacto con las estrategias de inteligencia artificial. Ahora que si tú le cuentas, no, pues es que fue a través de conocer al director técnico, al director de tecnología de una de las compañías más desarrolladas de producción porcina, probablemente ese contexto cambie toda la lógica. Esta cadena de pensamientos es fundamental para problemas complejos. Entonces es contarle, narrarle nosotros mismos. Como ejercicio, tenemos 25 segundos. Vamos a escribir en nuestra hoja cómo llegaron ustedes aquí. ¿Quién les envió el enlace para esta clase? ¿Por qué decidieron entrar a esta clase? El tiempo corre a partir de ahora. Platiquen el contexto. ¿Qué los llevó a querer aprender esto? ¿Qué les ha funcionado? ¿Dónde tienen problemas?
Entraron por confianza en la institución, por confianza en el ponente, por confianza en quien les envió la invitación, porque van a ser certificados, tal vez, ni siquiera tienen un problema con el tema, pero quieren la certificación, no lo sé. Doten de contexto. Listo, han pasado 35 segundos y espero en su hoja de papel tengan una buena cadena de pensamiento. Recordemos que todo lo que estamos trabajando con pluma y papel lo vamos a utilizar después en el ejercicio final. Bien. Pasamos al cuarto y último método que vamos a trabajar el día de hoy, que es el método Jungiano. También es uno de mis principales maestros a la hora de comprender la complejidad del entorno, hacia adentro y hacia afuera. Jung utiliza un método muy interesante, el método de arquetipos. Tal vez han escuchado por ahí de un libro de los sombreros que dice, cuando tú vas a entrar a la casa a recibir a tu hijo, te quitas el sombrero del trabajo y te pones la cachucha de madre o padre de familia. Cuando tú dejas a tus hijos y vas a visitar a tu esposa a la habitación, te quitas el sombrero de padre o madre y vas con tu pareja con el sombrero de un matrimonio. Cuando sales de casa y vas al trabajo, te quitas la cachucha para ponerte la del profesional que tiene que ir a atender el trabajo. Entonces, lo que hacemos a través de la estrategia junguiana es comprender qué sombrero te vas a poner, qué cachucha, qué gorro, cómo te vas a cambiar el punto de partida de tu marco mental. En formas más complejas, Jung también utiliza otros arquetipos. Por ahí seguramente conocerán los arquetipos del tarot, por ejemplo, donde habla del loco, habla del mago, habla de la sacerdotisa, de los caballeros, de los reyes. Todos estos son arquetipos que ayudan a comprender un mensaje simbólico. Así es que si nosotros utilizamos estos arquetipos para guiar a una comprensión más profunda a la inteligencia artificial, la estamos dotando de una personalidad. Ojo, no es un disfraz, no es un actúa como, es, entra de forma profunda y simbólica en el rol tal, ¿no? No es necesario que se lo digamos. Lo que yo les quiero invitar a ustedes es a este error que solemos cometer de antropomorfizar a la inteligencia artificial, o sea, dotarla de caracteres humanos cuando es absolutamente una máquina con sus dotes heurísticos. No voy a entrar en detalles de lo que es la mente, la conciencia y etcétera, pero lo que es un hecho es que todo su razonamiento, consciente o no consciente, viene a través de algoritmos, sistemas, servidores, etcétera. Pero ese mismo sistema es capaz de llegar a un nivel de profundo simbolismo al adquirir la personalidad de un arquetipo. Entonces, lo que vamos a lograr es un rol que active un conjunto de capacidades y filtros cognitivos. ¿Cómo quiero que actúes? Si mi prompt, regresamos al ejercicio inicial, es desarrollo una clase de prompting, ahora necesito saber si es una clase de prompting para un ingeniero en sistemas o una clase de prompting para doña Josefina, que está en la panadería, pero quiere utilizar inteligencia artificial para crear nuevas recetas. Va a actuar de forma diferente. Si tiene que enseñarle ingeniería de prompting a un niño pequeño, a un adulto mayor, a un joven recién egresado de una carrera técnica, ese rol que va a asumir la inteligencia artificial depende del arquetipo que nosotros le pidamos. Ahí es donde podemos decirle. Por ejemplo, vamos con lo de las recetas, que me parece algo interesante. Si yo le pido a la inteligencia artificial, dame una receta de repostería, la IA va a ir al internet y va a ver cuáles son las recetas de repostería más comunes y va a elegir la que se le venga en gana y te va a dar una receta de repostería cualquiera. Si yo le digo, actúa como un referente del gourmet francés y dame una receta, les aseguro que la forma en la que va a pensar va a ser muy distinta. Entonces, lo que podemos utilizar es un arquetipo a través del método Jungiano. Ahora bien, este es más corto, vamos a tener 20 segundos para escribir su prompt con el método Jungiano. ¿Cómo escribirían la instrucción para la IA de este método? Empezamos ahora. Tienen 20 segundos y bueno, hemos visto ya el método socrático, el método Feynman, el método de Sherlock Holmes, el método Jungiano. Listo, han pasado 25 segundos. Muy bien, vamos a un breve repaso.
El método socrático es una sola instrucción muy clara que abre un amplio abanico. El método Feynman es una reducción absoluta con ejemplificaciones que ayudan a que el algoritmo encuentre patrones. El método Holmesiano es vaciar las cadenas lógicas para que pueda comprender el cuerpo del fundamento del problema. Y el método Jungiano, que es asignarle un arquetipo o un rol para poder encarnar un conjunto de habilidades y marcos heurísticos. Bien, hasta aquí. Lo mismo, una manita arriba, un corazón, un aplauso, cualquier emoji para saber si estamos todavía al día, si hay alguna duda importante que quieran hacer para poder seguir avanzando. Todo en orden. Muy bien. Evelyn, Nancy, Carla, muchísimas gracias. Pasamos entonces a los errores más comunes. Ya tenemos aquí un pequeño cuerpo de habilidades que nosotros hemos desarrollado para poder construir un prompt, comprendiendo lo que pasa dentro de nuestra propia mente. ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de darle una instrucción a la inteligencia artificial? El más importante y el más delicado, a mi parecer, es delegar el pensamiento y no la tarea. La inteligencia artificial, yo siempre se los propongo en pláticas, conferencias, clases, todo lo que puedo, siempre les digo, sustituye el concepto de inteligencia artificial por el concepto de sistema de inferencia probabilística. Voy a hacerlo muy simple. La IA no es en sí inteligente, es un sistema que infiere según probabilidades. Si nosotros creemos que es inteligente, vamos a pensar que puede la inteligencia pensar por nosotros. Pero la inteligencia artificial es en realidad un conjunto de parámetros matemáticos para darnos un resultado por probabilidades. No tiene la sensibilidad que tiene un ser humano todavía. No tiene la capacidad de agencia para conocer lo que sucede aquí afuera de sus servidores, de sus pantallas. Todavía le hace falta mucha información para poder asumirse como inteligente. No ha recorrido todo el proceso que se requiere para ser dotada de las capacidades que podríamos nombrar como inteligencia. Entonces, el primer gran riesgo es creer que le podemos delegar a que la IA piense por nosotros. Si tienen una tarea compleja, si tienen un proyecto muy complejo, no permitan, por favor, que este sistema de inferencia de probabilidades decida por ustedes, porque no piensa, asume. Y créanme que les va a terminar pasando la factura más pronto que tarde. Entonces, primer error común, delegarle el pensamiento en lugar de la tarea. Segundo, si nosotros le damos un prompt vago, es un síntoma directo del pensamiento vago, que nos va a dar naturalmente un resultado vago. Entonces, la vaguedad del prompt, lo poco lúcido, lo opaco, lo amorfo de la instrucción, es un espejo directamente de lo que hay en este momento dentro de tu mente. Y no somos capaces de construir una instrucción clara, es un indicador de que primero tenemos que regresar ¿a dónde? Pluma y papel. La pluma y papel es el aliado número uno para utilizar correctamente la IA. Hacer que nuestra mente pueda llevar sus conceptos abstractos a otro plano antes de convertirse en una instrucción para una máquina. Si tu prompt, si tu instrucción es difusa, es un espejo de que dentro de tu mente aún es difuso. Entonces, la IA produce el promedio estadístico de todas las respuestas posibles. Es el segundo error más común. No tener claridad de pensamiento. Tercero, la cámara de eco. Este es un enemigo invisible, en donde si tú le dices, ¿verdad? Que el calor se debe a que las personas utilizan muchos insecticidas y eso afecta a la capa de ozono y entonces hace más calor. ¿Qué creen que les va a decir la IA? Probablemente les va a decir, sí, tienes toda la razón. Hay un grave problema de las personas que utilizan aerosoles que dañan la capa de ozono y por eso hace mucho calor. Entonces, la cámara de eco que se forma va a ir en consecuencia de lo que la inteligencia artificial cree que ustedes quieren escuchar. Y se los voy a poner muy fácil. ¿Cuántas veces no les ha pasado que ustedes hacen una corrección a la IA y dicen, no, mira, mejor vamos a hacerlo de esta manera porque quiero que sea así y así asado? ¿Y qué les responde? Excelente, eres brillante, tu idea es grandiosa, tienes una capacidad de pensar y nos empieza a dorar la píldora. El tercer gran error es la cámara de eco, de creer que cuando la IA nos dice que nosotros somos la octava maravilla, es cierto. Y cuidado, que esa cámara de eco puede ir en cualquier dirección. Entonces, creer lo que nos reafirma un algoritmo que está programado para que nos caiga bien, me parece uno de los errores más peligrosos y más comunes. Ahora, los dos últimos
Es First AI and Just AI. ¿Qué quiere decir? Van de la mano. First AI es un concepto que se presentó para las compañías tecnológicas recién nacidas, que nacen ya con inteligencia artificial. Son compañías que desde que entran al mercado ya implementan la tecnología. No tiene que ver con esas compañías que ahora tienen que buscar la manera de ir integrando la tecnología, la inteligencia artificial en sus procesos. Ya viene por default. Es una First AI y también tiene que ver con las generaciones, ¿no? Los niños que nacen desde hace 3 años ya son generaciones First AI. Ahora bien, nosotros no debemos nunca de permitirle a la IA ir antes que nuestro propio pensamiento, que nuestro cerebro. La IA nunca va antes que el cerebro. No caigamos en el error del First AI. No va primero. Usar la IA antes que el cerebro es el gran error, porque la herramienta no sustituye el pensamiento previo, lo ejecuta. Y la 5 es Just AI. Nada más, solo IA. Ese es un problema muy grave. Creer que solamente la inteligencia artificial, o sea, con solo eso ya logramos algo. ¿Cuántas veces no construimos una web, una aplicación, un documento, una investigación, un programa, un proyecto y todo lo hacemos acá en la IA? Taca, 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 taca. Terminamos, lo exportamos a un documento y lo enviamos. Ah, eso es buenísimo, soy rapidísimo. Lo hice increíble. Qué maravilla es esto de la IA. Me temo decirles que ese es un grave error. Si nosotros construimos todo el camino únicamente con la IA, estamos impidiendo que cualquier ejercicio, cualquier tarea, cualquier proyecto, cualquier desarrollo se dote y se enriquezca de las capacidades que hay más allá del sistema, más allá del algoritmo. Les juro que si ustedes toman cualquiera de los proyectos que han hecho con IA, un proyecto de investigación, un proyecto de código y desarrollo, lo que ustedes quieran, si ustedes toman esto, lo sacan de la IA, lo imprimen en papel, pan, o la impresora y lo sacan, y empiezan a agarrar un marcatextos y ustedes hacer anotaciones, les va a volar la cabeza cuántas cosas no se dieron cuenta, cuántas cosas omitieron, cuántas cosas dice en las que ustedes realmente no creen. Entonces, uno, First AI es un peligro. No empiecen con la IA, empiecen con sus capacidades mentales. Y Just AI, creer que solo con hacerlo en la IA ya lo logramos. No priven ese desarrollo de todos los nutrimentos de la construcción de un proyecto. ¿Ok? Vamos al quinto módulo, regla fundamental. Vamos a aplicar el prompt. Ahora sí, vamos a pasar al ejercicio directo para obtener resultados. Si nosotros queremos que la IA procese un documento muy grande, vamos a tener que cargarlo en otra herramienta. Les voy a dejar acceso a una IA que es, yo le llamo mi Cyber Twin, es como un gemelo cibernético. Todo esto que yo les estoy explicando de los marcos heurísticos, del proceso cognitivo, de cómo pensamos, todo esto es el fundamento con el que yo entrené a un modelo de lenguaje para que pudiese razonar parecido a mí. Entonces, les voy a dejar esta herramienta para que les dé instrucciones de cómo podrían aplicarlo a documentos muy extensos. Entonces, bueno, nosotros aquí vamos a explorar posibilidades muy express. A la hora de trabajar con documentos grandes, primero, ancla tu prompt. Eso lo estoy dando principalmente para el asunto jurídico, ¿no? Quienes trabajan con textos muy robustos. Número uno, en tu prompt, dile explícitamente que debe anclarse a ese documento. Debe centrarse en la información que hay ahí sin enriquecerla, ni alterarla, ni interpretarla de otro modo. Debe anclarse a la información del documento. Número dos, lo que sea que te entregue debe de incluir una cita con referencia de qué parte del documento lo sacó. Eso seguramente lo han visto, particularmente quienes son parte de la comunidad de la directora Ivanier. Yo sé que lo han trabajado. Ese es un breve repaso. Comparación normativa. Tenemos que ser muy cuidadosos en la interpretación que puede hacer un sistema, una inteligencia artificial, una vez más, porque no tiene la sensibilidad que tiene el ser humano. Entonces, cuando hagamos comparativas, no deleguemos el proceso de pensamiento crítico, de comparar dos leyes. Dense la oportunidad de trabajarlo ustedes mismos. Y la extracción estructurada. De cualquier pieza de texto, pueden ustedes solicitar que conviertan un párrafo, un capítulo, un artículo, lo que sea, en otro formato. O sea, yo tengo esta base y necesito que tú la conviertas a una tabla, a estos puntos claves,
Por ahí tengo un mensaje donde preguntan si se va a compartir la presentación. Ustedes pueden entrar a este dominio, aquí lo tengo arriba, bianjoscalera.com, y tienen acceso a la clase. De hecho, viene en la parte de abajo. Vámonos ahora sí, este autodiagnóstico. Vamos a regresar. Les pido por favor que vayan a su aplicación. Necesito que abran GPT, Gemini y en donde sea que enviaron el prompt que hicimos al inicio de la clase. Quiero que vean ese prompt con ojos nuevos. Con todo lo que acaban de aprender, vamos a hacer un diagnóstico de nuestro propio ejercicio. Primero vamos a hacer la autopsia. ¿Se acuerdan de la ranita que yo les conté? Vamos a abrir con bisturí nuestro prompt. Primero, las 4 preguntas fundamentales de su anatomía. ¿Se acuerdan cuáles eran? Instrucción, que es el alma, es el propósito. Contexto, que es el cuerpo, que es la cadena de lógica. El formato, que vamos a decir es como la piel, es como se ve por afuera. Y las restricciones, que es hasta dónde me da, qué puede y qué no puede. Vamos a evaluar el prompt. Háganse estas preguntas. ¿El prompt que ustedes escribieron tiene una instrucción clara? ¿Tuvo el contexto suficiente? ¿Le dieron un formato definido? ¿Le dieron restricciones de lo que no tenía que ser? Ahora, si ustedes ya hicieron esta evaluación, este diagnóstico, vamos a hacer una reconstrucción. Vamos a reconstruir ese prompt. Vamos a regresar a que les dije, papel y pluma, es nuestro mejor amigo. Vamos a explorar los marcos mentales, cómo externalizamos lo que fuimos aprendiendo en la clase, cómo lo tenemos en nuestra hoja de papel. Ahora, vamos a estudiar cómo hicimos el prompt con los diferentes métodos. Y ahora quiero que se pregunten, que tomen esa información y que construyan un nuevo prompt que incluya esas 4 bases de su anatomía. Una instrucción clara, cuál es el propósito que quieren lograr. El contexto, cómo llegaron aquí, por qué, a dónde van, qué les interesa. El formato, quiero que me des una clase, quiero que me des una serie de puntos clave de lo que debo de aprender, quiero que me des referencias de dónde puedo buscar otro material de estudio, en qué formato lo quieren. Y las restricciones. No quiero que me des lo mismo genérico de internet, quiero que te especialices en ta, 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 ta. Estamos en la fase de reconstrucción. Les voy a dar 30 segundos para que logremos esta reconstrucción del prompt. ¿Sale? Ahora, me gustaría quien tuviese intención de participar, de ser parte de esta reflexión colectiva. Algo fundamental es que no nos quedemos como si esto fuese una clase de temas técnicos, porque no lo es. Esta es una clase de fundamentos del pensamiento humano para relacionarnos con la inteligencia artificial. Saludos. Bueno, encantada de la clase. Solo una pregunta. ¿Podemos combinar los prompts según las necesidades que vayamos teniendo en la investigación? Absolutamente sí. Absolutamente. De hecho, es necesario, es fundamental, es conveniente y se les recomienda. Todas estas herramientas, ustedes las pueden combinar según les sea necesario para cumplir con estas 4 bases de su anatomía, que es lo primero que vimos por acá, la anatomía del prompt. Mientras ustedes logren cubrir estas 4 partes fundamentales, pueden combinar los métodos, y además esos métodos son una ejemplificación de buenas prácticas, pero hay abundantes maneras. No se limiten, no hay una técnica tecnológica que les asegure un resultado. La mejor forma de construir tu prompt es obedecer a tu pensamiento crítico. Entonces es totalmente recomendado que mezclen estas diferentes técnicas. Sí, mucho gusto. Pues muy complacida de acompañarle, increíble, me siento súper honrada y pues coherente. Soy docente de Humanidades y Comunicación Oral y Escrita de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central ETIC, programador de software. Y un día un profe me dice, qué pena, profe, los psicólogos van a ser, mi profesión es psicóloga. Entonces me dijo, los psicólogos ya desaparecieron y algo como los docentes también porque la IA se impone. Y entonces yo dije, ¿cómo así? Los humanos nunca desapareceremos. Bueno, vamos a desaparecer, pero algo ilógico, mi querido y compañeros, qué pena solo que dijo que no fuéramos solo robots. Claro, yo lo apoyo, me gustaría tener su número y demás, porque de verdad quisiera que me acompañaran en el congreso de la escuela,
Porque cuando yo soy psicóloga, humanista, con maestría en desarrollo educativo y social, y planteo desde la psicodinámica unas cosas, los ingenieros hacen burla y demás. Solo que usted ha dicho un montón de cosas que un personaje por allá en otro grupo dijo, ay, que quiten las acciones de la... No, qué rico. Eso no la pueden quitar porque es lo único que uno tiene, el derecho a manifestarse. Pero algo muy interesante es lo que estamos aprendiendo hoy. Pues no sé, con todo respeto a los que acompañan hoy esta escena y demás, gracias a todos los que me invitaron, es que acabas de confirmarme, tengo 62 años. ¿Cuántos años tienes tú? 26. 26. Tengo estudiantes de 17, 16 y 18 y les digo, oye, venga, ¿y usted qué haría? ¿Ustedes qué harían a los 62 años? Y se quedan callados. Digo, pues, y la gente me dice, pero si ni siquiera tiene programa octal, 26, felicitaciones. Lo apuntaré acá porque somos visionarios y proyectivos. Visionarios quiere decir más allá de. Entonces agradezco a Patricia Montes, a Ivy, a todos los que están haciendo estas capacitaciones para hacerle entender al mundo que, con todo respeto, y cierro ahí, en mi oficina como terapeuta decimos cuando nos reímos de lo de afuera, mucho sabio y poco saber. Su merced es sabio y tiene conocimiento, no sabe, tiene conocimiento que es diferente, que el que tiene conocimiento, sabe, la IA. Nosotros tenemos un conocimiento. Felicitaciones, felicitaciones, lo admiro. Muchísimas gracias, Jacqueline. Yo abrazo con mucho cariño y con mucho respeto esta trayectoria. Creo que es fundamental que hagamos equipos entre diferentes generaciones. Hay un paradigma en donde dicen que los chavos utilizan muy bien la tecnología y le saben mover a la tecnología, pero me temo que ese es un paradigma. Y en realidad los jóvenes, en su gran mayoría, todavía no entienden la tecnología, sino más bien la tecnología los está utilizando a ellos. Pero por eso eres clave en esta formación, porque yo trabajo con jóvenes de 16, 17 años. Si te escucharan, este video lo quiero mi doctora Ivy para mostrárselo a ellos, son el futuro de las nuevas generaciones. Y sí lo son. La pregunta que nos tenemos que hacer es con qué estamos, cuál es la materia prima de la que estamos alimentando a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Jacqueline, por esa participación. Bueno, compartir más que nada, que estábamos al inicio compartiendo con la doctora Ivanier, más que nada una reflexión, me hace mucho eco todo lo que ha expuesto, que yo ya lo vengo interiorizando. Es importante adquirir el conocimiento que usted nos entrega y también es súper importante enseñar desde un principio, en el caso de nosotros que somos privilegiados acá en Buin con mi marido, de ayudar a las personas con herramientas como la IA y desde un comienzo explicarles que la IA va a maximizar nuestro trabajo comunitario, levantar capital, robustecer la economía de las comunas más rurales, etc. Creo que hay un trabajo grande que hacer ahí para que la brecha económica que va a significar esa tecnología sea bien recibida y minimizar los efectos negativos que está teniendo y que pudiera tener en el futuro. Gracias por estar con nosotros. Voy a dirigirme hacia la conclusión. Tenemos como cierre una frase de golpe, ¿no? El prompting es la heurística más nueva. Por ahí en algún momento hablaremos de la genealogía de la heurística de la humanidad. O sea, qué eventos han cambiado el formato de pensamiento y las estructuras mentales en la humanidad. Este es un parteaguas. Estamos viviendo un parteaguas en la forma de pensar de esta civilización. El prompting es la heurística más nueva. Y como toda heurística, es tan poderosa como la mente que la utiliza. Entonces, yo les pido que se lleven esta gran herramienta porque comprendiendo su propio pensamiento, podrán comprender las nuevas tecnologías. Lo más importante sobre lo que tenemos que trabajar a partir de ahora es la soberanía cognitiva. Que nadie nos quite el derecho a pensar nosotros mismos, a llegar a nuestras propias conclusiones. A construir. Entonces, bueno, cierro definitivamente con esta frase. Este prompting es la heurística como herramienta de poder para el futuro. Por ahí tengo la mano levantada de Daniela y de alguien más. Adelante. Gracias. Bueno, yo tenía una duda, la tenía anotadita para el final. Bueno, comprendí como más o menos los cuatro métodos, pero yo por ahí supe de Convoy y lo he utilizado para algunos análisis. Entiendo muy poco, ya estoy recién entrando como a investigar y nutrirme de esto. Entonces me declaro ignorante y por eso le pregunto así, desde ese desconocimiento, Convoy integrarás estos 4 métodos, por eso se supone que es como el vaquero de las IAs o es un mito.
Desde el desconocimiento. Absolutamente. Aquí todos estamos desde el desconocimiento de muchas áreas. Ese es el punto de partida de todos. No te preocupes por eso. Estas herramientas, a ver, recuerden que todo lo que son algoritmos van a utilizar un promedio estadístico para dar un resultado que se acerque a lo funcional. Entonces, para contexto de todos los participantes, Daniela nos habla de una herramienta que lo que hace es tomar un prompt, digamos, débil, por decirlo de algún modo, un prompt que no está muy bien estructurado y convertirlo en un prompt robusto, con estructura, con etcétera. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Sirve? Puede servir para muchas cosas. Pero el error número uno, ¿cuál es el que dijimos? Delegar el pensamiento y no la tarea. Yo te propongo, por el bien de expansión de tu mente, el fortalecimiento de tus capacidades, para que no te quedes rezagada conforme más avance la complejidad, porque va a avanzar la complejidad de esta tecnología y de este mundo, yo te diría, no delegues la capacidad de pensamiento. Sí, pueden servir, no son siempre el mejor resultado, no, yo no lo recomiendo nunca. Yo lo que te recomiendo es toma pluma y papel, porque es lo que nos vuelve más poderosos frente a un mundo en el que cada vez se va a delegar más la tarea del pensamiento. Entonces, yo te diría, ¿puedes utilizarlo? Claro que sí, después de que hayas utilizado papel y pluma. Baja tus ideas, transfiere lo que hay en tu mente al mundo físico, estructúralo, haz rayones, haz mapas mentales, haz lo que tú quieras. Y después, cuando lo aterrices, en el prompt que te salga, mándaselo a estas herramientas, a Prompt Cowboy, y pídele, mejóralo. ¿Es válido? Es válido, claro que sí, pero nunca antes de tu propio proceso cognitivo. Es mi recomendación. Me gustaría, digo, por último, hacerles saber que estamos siempre a un mensaje de distancia. Bastará con escribir mi nombre en el buscador y me encontrarán, sin duda. Siempre van a encontrarme a disposición. Siempre encantado de servir, de colaborar y de seguir construyendo juntos.